Cápsula pedagógica. Psicología del pensamiento. Parte 1. Etimología del término. De acuerdo con Corominas y Pascual, la palabra pensar se constituye como un duplicado semiculto de pesar, y posee un significado figurativo que hace referencia a sopesar mentalmente, lo que equivale a decir que algo se pesa mentalmente. Esta noción equivale al acto de meditar o reflexionar sobre un asunto en particular. Es el mismo significado que se atribuyó al vocablo latino pensare, de donde se deriva el término pensamiento. La aproximación formal al pensamiento. Breve apunte histórico. Para esta sección, tenemos como referencia el trabajo de Mario Carretero y Miquel Asensio. De acuerdo con estos autores, la primera noción de psicología del pensamiento se encuentra en las reglas formales propuestas por Platón, lo que evidencia sus raíces filosóficas. Posteriormente, vendrían los trabajos de William James y Wilhelm Wundt. Este último argumentó que el pensamiento no podía estudiarse a sí mismo con base en el método experimental utilizado en su tiempo, en el siglo XIX, y cuya herramienta principal era la introspección. Más adelante, para la escuela de Wurzburgo así como para Alfred Binet, quien es considerado padre de los test psicológicos, el pensamiento debía considerarse como un producto mental de naturaleza general y abstracta que puede producirse y estudiarse al margen de los elementos concretos a los que se refiere. No obstante, desde esta postura se asumía la existencia de un pensamiento que no podía ser conocido por introspección, lo que se constituye como una limitante de sus trabajos. Debido a la necesidad de objetividad imperante en los procedimientos científicos de la época, pues era el final del siglo XIX y principio del siglo XX, se consideró necesario abordar este objeto de estudio con otras herramientas que no fueran de corte mentalista, lo que implicaba la eliminación de la introspección como técnica analítica. Esto fue lo que trató de lograr el conductismo. Desde el conductismo, el pensamiento sería analizado como un elemento vinculado a la solución de problemas, pero sin abordar los mecanismos internos de tales procesos. Esto se constituye como una limitante para el estudio del pensamiento porque lo asocia indisolublemente a sus aspectos psicofisiológicos y conductuales. En consecuencia, se siguió el esquema básico de estímulo y respuesta. Desde esta postura importan más los aspectos externos que provocan una conducta, no así los internos, como ocurriría con los trabajos de la corriente de la Gestalt. Después del conductismo y la Gestalt, otra escuela analítica importante fue la soviética, cuyos autores más representativos son Vygotsky, Leontiev y Luria. El primero se ocupó de lo relativo al pensamiento y al lenguaje, y a partir de allí, sus discípulos continuaron sus investigaciones. Desafortunadamente, el contexto sociopolítico internacional impidió que muchos de sus resultados se conocieran en Occidente durante un buen tiempo. Desde esta postura el pensamiento productivo y la capacidad de reestructuración de un sujeto no se producen al margen de su evolución ontogenética ni de las transformaciones de la sociedad en la que vive. Esta importancia de los aspectos sociales es fundamental dentro de esta corriente analítica. Conceptos y perspectivas analíticas. De acuerdo con Alberto Melgar Segovia, la visión clásica del pensamiento, desde la psicología, lo asume como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior. Aquí se destaca su papel a la hora de prevenir errores y postergar acciones que permitan adaptaciones posteriores, más efectivas y duraderas. Desde esta postura, el pensamiento ocurre de forma interna, a través de procesos que no se pueden observar. Si se le asume como un cambio en los estados de información, se sigue la misma línea de trabajo. Desde el enfoque cognitivo, especialmente con Jean Piaget, el pensamiento es asumido como un nivel superior de la acomodación y asimilación y que opera con los productos de ellas, los esquemas, que son el resultado de los encuentros asimilativos y acomodativos con el medio. Desde el conductismo, el pensamiento es una forma de lenguaje oculto, no observable, una habla interiorizada o una conducta gobernada por reglas. En este caso, Skinner, por ejemplo, asume el pensamiento como un comportamiento débil que los demás no pueden percibir, y que se encuentran bajo control de reglas verbales que especifican contingencias y reproducen condiciones producidas por estímulos condicionantes. Las contingencias son relaciones. Además de estas posturas, Carretero y Asensio han expuesto que a mediados del siglo pasado se desarrolló una versión psicológica de la propuesta formal de Platón, esa en donde se asume que el pensamiento se guía por reglas formales,
abstractas y generales que se pueden utilizar de forma eficaz. En esta corriente, encabezada por Mary Henley, el razonamiento siempre es lógico y los errores presentados a la hora de ejecutar una tarea responden a la incomprensión de la misma. Según la postura de las lógicas naturales, que fue otra alternativa de análisis, los individuos poseen una lógica natural que les permite obtener conclusiones a partir de ciertas premisas, con base en reglas sintácticas preexistentes. Por otro lado, de acuerdo con la teoría de los esquemas pragmáticos, los sujetos poseen estructuras de conocimiento abstractas, denominadas esquemas pragmáticos, que se inducen a partir de singularidades observadas en el mundo real. La teoría del contrato social sigue una línea semejante y afirmó que las personas utilizaban procesos cognitivos especializados en razonar en situaciones de intercambio social. Sumado a lo ya visto, tenemos la teoría de los modelos mentales de Johnson Laird, en donde el pensamiento humano elabora, manipula y evalúa representaciones mentales análogas a los objetos representados, por lo que las cosas reales se presentan en los modelos como si fuesen moldes, y sus relaciones y propiedades se presentan como las relaciones entre tales moldes, y las propiedades serían propiedades de los mismos. Finalmente, podemos ubicar al llamado enfoque interconductual. Con base en el trabajo de Melgar Segovia, tenemos que, desde esta postura, los eventos psicológicos son asumidos como interacciones en donde se afectan entre sí los estímulos y las respuestas. Estas interacciones, asumidas como relaciones, hacen referencia a la concordancia entre dos sucesos, pues ambos ocurren concomitantemente, e incluyen todos los eventos de la vida de los individuos, en donde lo biológico es meramente un soporte desde el cual se desarrolla la interacción con el medio. En consecuencia, en palabras de Melgar Segovia, para representar estas relaciones en varios niveles, se ha propuesto el modelo de campo. Este representa, teóricamente, la interacción de múltiples factores. En él se observa que la conducta es continua, causante de y causada por varios factores, y donde el organismo actúa como un todo, físico, químico, biológico y social. Este autor también ha expuesto que otros especialistas, como Cantor, han definido al pensamiento como una manipulación manifiesta e implícita de cosas, y situaciones como procesos preliminares frecuentemente dirigidos a prácticamente otras actividades inmediatas. Son anticipatorias, o acciones instrumentales que hacen el camino o proveen los detalles para una actividad o ajuste que seguirá en un momento apropiado. Cabe añadir que Cantor, desde este enfoque interconductual, asume a los eventos psicológicos como interacciones de diversos factores, los cuales van conformando un campo, por lo que cada evento posee una unidad específica, y se caracteriza por una dimensión comportamental y un propósito adaptativo. Por su parte, Rives, también desde el enfoque interconductual, asume el pensamiento como una conducta sustitutiva, en donde un referidor habla sobre un referente a un referido, por lo que se hace como si el sujeto estuviera en medio de la situación, aunque no lo está, sustituyendo al elemento real por otro no presente. Podríamos decir que se sustituye el elemento real por uno simbólico o mental. Cápsula pedagógica.